al espacio de cómplices. Somos cómplices. Sí, claro, Vamos Margarita. a acercarnos hoy a la ciudad de Panamá. Y para comenzar quiero leerte un fragmento de tu libro, ¿De qué mundo vienes? Después de una semana estábamos en Panamá. Fue necesario 1 hora y media de viaje en avión para llegar a esa tierra tropical. En el siglo XIX había sido necesario viajar por barco, bajar a lo largo del río Magdalena, llegar a la costa caribeña colombiana y embarcarse hacia Colón, imagínate. Era un viaje que podría durar hasta 2 semanas. Sudábamos a borbotones apenas pusimos los pies en aquella tierra húmeda. Los pies me ardían por el calor del piso. Y mi padre dijo que era como si hubiéramos llegado al infierno. Entonces, justo después de salir del aeropuerto de Tocumen, comenzó a caer un aguacero bíblico, como si el mundo se fuera a acabar. Nunca en mi vida había visto cosas semejantes. Las copas de los árboles besaban el piso. El agua corría a montones por los surcos de las calles y no podíamos casi hablar debido al estruendo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices tú? Porque este libro se llama ¿De qué mundo vienes? Claro. Y tu novela, ¿cómo se llama la novela que leí, de la que hablamos hace poco? Recuerdo Panamá. Recuerdo Panamá. Claro, Panamá. claro, claro. Margarita, es un gusto estar hoy día aquí haciendo esta entrevista contigo, esta conversación sobre la novela, y me da un gusto, sobre todo, que también hayas comenzado con ese párrafo, porque es un párrafo, sin duda alguna, cuando lo escucho, que ha nacido de la nostalgia, o nació de la nostalgia. Acuérdate que yo he vivido muchos años en el extranjero y entre muchas cosas extraño mucho cuando estoy afuera o he estado afuera de Panamá, el aguacero, los aguaceros. Es algo que me ha llevado a muchos lados. Es decir, esa imagen, ese recuerdo del aguacero, de la ciudad en Panamá. Acuérdate cuando éramos niños y llovía el aguacero, nos bañábamos bajo el aguacero. Y es algo que llevamos muy dentro, ¿verdad? Ese aguacero que está muy dentro de la literatura de la región, del Caribe también, ¿no? Exactamente. Es decir, forma parte referencial del imaginario literario de la región del Caribe. Y no solamente yo como escritor he escrito sobre el aguacero, tenemos textos de García Márquez y de otros escritores, ¿verdad?, donde el aguacero ha estado siempre allí presente. Y creo que es un emblema, es una imagen de la región, del Caribe, y que lo llevamos dentro, no importa dónde sea. Y es allí, ¿no?, que estos personajes que vienen de Colombia a Panamá, ¿no?, vienen allá de Bogotá, 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y llegan a esta tierra acá, del trópico acá, y se enfrentan a ese aguacero nuestro acá, ¿no? Esa es la imagen. Imagínate tú, me pongo yo a pensar cómo sería eso en la ciudad de Panamá, aquella de 1519. ¿Llovería entonces como llovía en nuestra época? ¿Tú crees que llovería más o menos? ¿Cómo sería aquello? ¿Cómo sería aquel mar frente a la ciudad aquella? Bueno, yo sí me imagino que en aquel entonces tuvo que haber llovido, y quizás más. Y me puedo imaginar muy bien el asombro de los españoles en aquel entonces de ese clima tropical, ¿no? Es decir, en el Pacífico, ¿no? Yo sí me lo imagino. Y me puedo imaginar muy bien cómo sudaban también, ¿no? Es decir,
y me puedo imaginar muy bien también la humedad también, es decir, son cosas que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, definitivamente, y esos aguaceros, esa ciudad de aquel entonces, de hace 500 años, que era una ciudad fundada, ¿verdad?, en el Pacífico, que es una ciudad de la globalización, que es una ciudad de la costa al mar, abierta al mundo y también con un cierto destino, ¿verdad? El aguacero y todo lo que era la cuestión climática tuvo que haber sido para ellos algo muy particular, ¿no? Muy particular, ¿no? A sabiendas de que ellos venían de otro tipo de clima, ¿no? Exactamente. De otro tipo de clima, ¿verdad? Es decir, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el clima europeo español, ese clima mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ciudad de Panamá tiene un sentido porque en efecto el Mediterráneo fue dominado por 3-4 siglos por los turcos otomanos, ¿no? Y los europeos buscaban un camino, ¿verdad?, a la India, a la China, y entonces llegan acá por casualidad a las Américas y descubren el Pacífico, ¿verdad? Es decir, cuando uno está en el Pacífico, en el mar, entre comillas, el mar Pacífico, uno se da cuenta de las proporciones, ¿no?, de aquella época y del significado de lo que eso tiene hoy, ¿no? A mí me gusta imaginar cómo sería aquello, ¿no? Porque ahora desde la ciudad vieja esa se ve una carretera que va sobre el mar. Y aquellos hombres lo que verían entonces serían las olas que venían cargadas de peces, porque eso lo dice Oviedo, que llegaban los peces saltando en el agua. Claro. Ahora me dice mi hijo que vive en un lugar parecido, me dice, mamá, si todavía es así, no creas que ha variado mucho. Claro. Esta ciudad nuestra. Claro. Yo creo que nosotros en Panamá, el hecho de que somos una ciudad al mar o en el mar o una ciudad de la costa, muchos panameños no somos conscientes de esa realidad. Guillermo Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, por ejemplo, dijo que el cubano vive a espaldas del mar, en esa novela. Y yo creo que nosotros los panameños acá en cierta manera también. No nos damos cuenta del significado de haber tenido o de tener una ciudad en la costa, en el mar. El significado urbano, el significado histórico y también de lo que significa tener una ciudad en el futuro en el mar. Es decir, esa realidad. Hemos estado mucho mirando hacia el interior por muchas razones, pero no nos hemos fijado hacia esa realidad de que estamos muy conectados, muy vinculados con el mar, una ciudad muy conectada con el mar y con el interior, y también con lo que se llama, ¿no?, y ese llamado transitismo. Pero ese llamado transitismo ha sido también una oportunidad, ha sido también un problema, pero también ha sido una gran oportunidad esa relación con el mar, ¿no? Así es, y fíjate que hablando de eso, el mar lo tenemos aquí, ese mar Pacífico, y a una hora el Caribe, el Atlántico, lo tenemos claro, allí mismo. Claro. Y ahora claro. con un puente maravilloso, ¿ya lo visitaste? No quiero hacerlo, pero sí te debo decir que hace poco mi hijo, que estuvo aquí en Panamá, yo le dije, mira, vamos a desayunar en el Pacífico y vamos a almorzar en el Atlántico. Ese es algo único, que creo que hay que disfrutar. Yo creo que los panameños tenemos que disfrutar nuestra ciudad, tenemos que disfrutar el tipo de ciudad que tenemos, esa relación histórica con el mar, con el paisaje, es decir, darnos cuenta de la particularidad geográfica nuestra, que no se ve o no se aprende en los libros de historia muchas veces, sino que hay que vivirlo, ¿no? Fíjate que íbamos a hablar de la calle que se llama One Way. Claro. Ahora, como el tiempo avanza, nos vamos por One Way, y ese One Way, una vía, no tenemos vuelta atrás. No hay. Se termina el tiempo. Claro. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo no? Por ser un cómplice de esta reunión. Gracias a ti, Margarita.